Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes. Un servidor, Guillermo Enríquez Coronel, aquí en Sábados de Neurología, aquí transmitiendo desde la Clínica Sagrada Familia Mexicana y a través de electroencefalografía y clínica de Parkinson. El día de hoy vamos a ver un tema de todos los días que se llama dolor de cabeza de manera secundaria, es decir, cefalia secundaria. En la portada ustedes pueden ver de la primera diapositiva algún recorte de algún periódico, del que ustedes quieran, y dice: México hoy por hoy es el país más violento de América Latina. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, pues que gracias a eso los mexicanos sufrimos golpes con la mano, con objetos y con proyectil por arma de fuego. Eso es México, esa realidad. La mayoría de los jóvenes pues lo ignoran, muchos adultos no lo quieren saber. El punto número uno para que nosotros podamos tratar un paciente con dolor de cabeza es que todos nosotros debemos contar con un aparato que se llama oftalmoscopio. Es un error médico que se piensa que solamente el oftalmólogo es el único médico que debe portar y sabe ver fondo de ojo, lo cual es totalmente erróneo. Un colega y yo, neurólogo, cuando trabajábamos en la institución, nos comentábamos los casos y decíamos: oye, ¿estás de acuerdo con ese diagnóstico oftalmológico? Y el colega y yo decíamos: pues no. Y entonces no era. Entonces, cualquier médico familiar, médico internista, médico neurólogo, cardiólogo, puede y debe tener un oftalmoscopio. Hoy por hoy, la mayoría de casos que vemos hoy por hoy por dolor de cabeza es COVID. Cuando empezó el COVID en el 2021, la gente llegaba con tos, fiebre y se moría por neumonía, la cascada inflamatoria, pero posteriormente cambió el COVID y el COVID se presenta en todas las áreas del cuerpo. Llámese sistema nervioso central, periférico, tubo digestivo, urinario, la piel también. Entonces, algunos casos que yo vi, bien me acuerdo yo en mi consulta práctica diaria, el paciente llegaba con dolor de cabeza. Y entonces yo le preguntaba que si le faltaba el aire. Entonces el paciente me decía: no, no, señor, está usted respirando más rápido. Pues no me doy cuenta. Solo lo vine a ver a usted por dolor de cabeza. Le hacíamos la prueba y salía COVID presente o positivo. Y entonces, algunas personas quedan con secuelas del COVID para toda la vida: deterioro neurológico, cefalea, dolores en piernas, extremidades, neuropatía, estado ansioso depresivo, pero sobre todo dolor de cabeza. Entonces, una de las causas principales secundarias es el COVID. Recordamos que una de las causas principales de dolor de cabeza es el traumatismo craneoencefálico. Y en el libro dice así: el traumatismo craneoencefálico es el producto de la sociedad civilizada. Entonces yo cuando doy mis pláticas le pongo IN, o sea, incivilizada. Y hace un ratito salió a las noticias la reunión que hubo con el señor Putin y el señor Trump acerca de Gaza y no hay ningún acuerdo, siguen las matazones. ¿Quién es este personaje que está usted viendo al frente? Pues es el famoso Eric Clapton. Bueno, ¿y por qué tiene que ver Eric Clapton con el dolor de cabeza? Porque su hijo Connors, de un descuido, cayó de un
piso 51, 53 en Nueva York y murió desde luego de un traumatismo craneoencefálico y cefalea. Entonces, una de las causas principales en los niños es dolor de cabeza por traumatismo cráneoencefálico. Ese es un joven de 24 años de edad que llegó conmigo a mi consultorio y me dijo, tengo migraña, cúremela, le vi fondo de ojo y tenía edema de papila. Se operó, tenía un tumor de tipo meningioma. Entonces, el tumor, no crean ustedes que solamente da a personas de la tercera edad. Los tumores se presentan en el niño, joven y en viejo. Es una joven que llegó caminando al consultorio porque se le cayó el párpado. Y yo le pregunté, ¿y cómo empezaste? Me dijo, con dolor de cabeza. Entonces, el diagnóstico aquí ya está hecho. Dolor de cabeza de joven es igual a un aneurisma, aneurisma de la arteria comunicante posterior. Afortunadamente, fue aneurisma de la arteria comunicante posterior que se manifiesta por parálisis completa del tercer nervio o motor ocular común. Entonces, no es raro que el paciente joven llegue por dolor de cabeza. Entonces, siempre téngalo presente, dolor de cabeza, parálisis del tercer par, igual a ruptura de aneurisma arteria comunicante posterior. Esta joven nunca se me olvida, se llama Belinda. Ella era una mujer joven, 35 años, tenía dolor de cabeza y acudió con su médico familiar. Y el médico familiar es el primero en que debe utilizar oftalmoscopio. Yo les decía a mis residentes de la institución donde trabajaba, ¿cuántos de ustedes traen oftalmoscopio? Ninguno. Entonces, ahí está el primer error del médico general, médico de urgencias, internista, neurólogo, cardiólogo, quizás los quirúrgicos no, en no tener oftalmoscopio. Bueno, duró 6 meses con cefalea. Como no se quitaba, pasó con el psiquiatra, no se le quitaba, fue a ver al oftalmólogo, tenía edema de papila, y lo que ella tenía era un gran tumor, que era este gran tumor que ustedes pueden ver que creció lentamente y le estaba produciendo ya una neuropatía óptica isquémica. Y si ustedes pueden ver claramente, aquí tiene una herniación. Bueno, pues le hablamos al quirúrgico, la vio y le dijo, está muy interesante el caso, sí necesita cirugía. Yo ese día que la vi, la mandé a hospitalizar donde yo trabajaba, le indiqué dexametasona con manitol, pero el quirúrgico dijo que se fuera a su casa. Entonces, allí se cometió un craso error. Ella, semanas después, en la Sierra Norte de Puebla, platicando con su padre, sentada, se ve que no lo había visto en muchos años. Al terminar de platicar con su padre, cayó muerta la paciente. Nunca se me olvida. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues error del cirujano, pero también error del clínico, o sea, yo, porque ahí aprendí yo a que lo que yo diga, lo que yo piense, eso se hace, porque se hace. No es lo que diga otra persona. Se acabó. Ahí aprendí eso. Que yo tenía razón, pero cometí un error de confiar en otra persona y gracias a error de los dos, el otro por no saber y yo por confiar en el primero, murió esta joven. Este joven llegó, ahí está la institución, donde llegó
cefalea, le toman un ataque de cráneo, sale normal, le dicen que es migraña, lo voy a ver yo un viernes a la noche, cefalea que no se le quita con nada, y le hice una sola pregunta, nada más una. ¿Tienes fiebre? Dijo, sí. Y le dije, acuéstate. ¿Tiene rigidez de nuca? Le hice punción lumbar y la punción lumbar salió normal. Entonces yo no entendía qué tenía. Finalmente se hospitalizó, se solicita resonancia magnética porque el ataque no mostró nada. Y vean ustedes todo lo que tenía. Tenía, esto es pus, litros de pus en el cerebro, litros de pus en el cerebro a consecuencia de una sinusitis. Y para los que no crean, la sinusitis puede producir esto. Se operó, estuvo como medio año, 6 meses en el hospital, al final hoy está curado este paciente. Esta paciente llegó al consultorio así con cefalea. Y recuerden ustedes que en México, gracias a las condiciones gubernamentales federales, estatales y municipales, la Secretaría de Salud, y lo digo yo, se lo puedo decir al doctor Kersenovich, que es secretario de Salud. Si quiere, doctor Kersenovich, se lo puedo decir frente a usted. No están tratando lo más común, que es la comida que comemos los mexicanos y que básicamente es en la calle. Si usted nunca ha ido, señor Kersenovich, fuera de México, yo acabo de regresar de España hace 15 días y hace una semana regresé de Estados Unidos. ¿Y por qué digo eso? No porque por otro afán, sino decir que si usted no ha visto con sus ojos, yo sí, doctor Kersenovich, secretario de Salud, la gente que hace comida en Europa y en Estados Unidos la obligan a utilizar guantes. La pregunta es, ¿en cuántos lugares de México utilizan o se obliga a la Secretaría de Salud que usted dirige a utilizar guantes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se hace nada. Aquí en Puebla jamás he visto a una persona que haga comida en la calle, en los puestos afuera de las escuelas, con guantes. Nadie. Ellos no tienen la culpa. La gente no tiene la culpa. La culpa la tiene usted, señor Kersenovich, secretario de Salud, por no obligar a la gente, como yo sí he visto con mis ojos en Europa y en Estados Unidos, que utilizan guantes. Si utilizaran guantes, se lavaran las manos y no hubiera tanta insalubridad, no habría lo que tenía esta señora, señor Kersenovich. Ella tenía el producto de lo que es México. Yo siempre he dicho que en lugar del escudo mexicano, un águila, pusiéramos un cisticerco para decir lo que es México. Y es la realidad, señor Kersenovich, secretario de Salud de México. Tiene el producto de comer hierbas contaminadas con heces o excremento de cerdos y de seres humanos, y se llaman, señor Kersenovich, por si usted no sabía, aunque es gastroenterólogo, pero si no sabe nada del cerebro, señor Kersenovich tiene cisticercos. Y se lo digo en su cara, se lo puedo decir en su cara. Esto no es la culpa del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ello no tiene nada que ver. Tiene que ver usted, secretario de Salud, que gracias a la insalubridad, esta persona, las aguas negras de Puebla van a través del río Atoyac, van a la presa de Valsequillo y de ahí se irrigan las aguas negras, las hortalizas. ¿Ve usted, señor Kersenovich, estos puntitos? Para su conocimiento se llaman cisticercos. Y los cisticercos producen hidrocefalia. Y es mentira que en México ya no haya esto. En Estados Unidos, que yo voy, acabo de venir hace una semana, a Aspen, Colorado, se ha dicho por el doctor Kapil Sethi que
mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos, a pesar de que hay agua y jabón, no se lavan las manos. También es falta de educación. Este es un joven que nació con la mala suerte de que no se hizo un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, luego sangró, se recuperó, resangra, lo veo todo prácticamente asintomático, pero ingresó por cefalea. Tuvimos una discusión el director de radiología y yo porque necesitaba angiotomografía. Total, que se demostró aneurisma y cuando salgo de vacaciones no hay nadie quien lo opere y el paciente fallece. Mala suerte, ¿no? Es una joven que si ustedes la observan tiene parálisis del nervio motor ocular externo. Llega a la institución por cefalea. Algo muy importante es que tiene sobrepeso. Cefalea, náusea, disminución, vómito, de la agudeza visual. Pasó unos meses. Si la ve uno de frente, la ve uno perfectamente bien. Pero si es de lado, tiene parálisis del motor ocular externo. Edema de papila, fondo de ojo. La ve el neurólogo, le diagnostica neuritis del sexto par, que, bueno, fue su diagnóstico. La ve el jefe de neurocirugía. Algo muy importante en esto es que la tomografía y la resonancia están completamente normales. Entonces, ¿por qué tiene edema de papila? ¿Por qué tiene una parálisis del motor ocular externo? Entonces, el jefe de neurocirugía y el neurólogo dijeron, no tiene nada en su casa. Y yo le dije, no, hay que hacer punción lumbar. Y la punción lumbar salió el doble de la presión, 400 milímetros de agua. Obviamente el diagnóstico era hipertensión intracraneana benigna. Se operó, se puso válvula y la paciente volvió a la normalidad. Entonces, se llama hipertensión endocraniana benigna. Esta joven de 16 años, tan jovencita, con hemianopsia bilateral, tenía un tumor de la hipófisis. Obviamente es quirúrgico. Este joven llegó con convulsiones. Se tuvo que hacer una tomografía y vean ustedes lo que tenía. Esto se llama herniación. Se estaba herniando de un absceso cerebral. Se operó y le fue bien. Es un joven que llega, hijo de un amigo mío, y que empieza con malestar general, febrícula, fiebre y con dificultad para hablar. Llega a urgencias y tiene olvidos o disfasia, reitero, dolor de cabeza, disfasia, malestar general, escalofrío. Ya, es como, pero sobre todo joven, que era completamente normal, tiene disfasia. No sé si sea un video. A ver cómo se volumen acá, ¿cómo le podemos hacer para el volumen? ¿Se escucha? ¿Me quito esto? ¿Para en dónde? Entonces, este joven, ahí lo que está, tiene dificultades para hablar y hay que ponerle más, aquí tiene todo el volumen, todo el volumen. Y entonces se hace una tomografía o resonancia magnética. Vean cómo tiene dificultades para hablar. Eso se llama cefalea y escalofrío, que tiene una lesión del lóbulo temporal izquierdo. Le estoy preguntando dónde trabaja, dónde es. Digo, ¿dónde estás? Dice, estoy en... O sea, no encuentra las palabras para decir las cosas. Eso en un servicio de urgencias.
Un médico de urgencias puede decir, estás histérico, lo cual, ¿qué? Ya tiene todo, el volumen. Todo el volumen tiene. Ven a ver, ven a ver. No hay. ¿Qué hago? ¿Eh? Ah, dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza, no puede hablar. Diagnóstico, todo paciente que empieza con dificultad para hablar tiene lesión del lóbulo temporal del lado izquierdo o lóbulo frontal. Ven ustedes todo lo que tenía, una encefalitis herpética. Obviamente fue tratado, obviamente mejoró, hoy está totalmente curado. Es un caso de una joven que para algunos tenía el síndrome de Gardner-Diamond, para otros tenía otra enfermedad, pero tenía cefalea, cayó en estado epiléptico, cuando tenía dolor de cabeza, sangraba, la paciente tuvo estado epiléptico, murió y finalmente es otra de las causas. Ahora, las cefaleas secundarias, que es el tema, constituyen un síntoma de un proceso orgánico, patológico, y se asocia a más de 300 trastornos a aquel paciente que llega a urgencias por dolor de cabeza. 300 trastornos. Estas cefaleas pueden deberse a patología que pongan en peligro la vida del paciente y se puede morir, por lo que requieren un diagnóstico oportuno. Reitero, todo médico de urgencias, todo médico internista, todo médico urgenciólogo, todo neurólogo, todo neurocirujano y algún otro médico geriatra deberían portar oftalmoscopio. Se debe sospechar una cefalea secundaria cuando es un dolor de cabeza nuevo o cuando un dolor de cabeza ya crónico se incrementa. Esto ocurre en relación temporal al hecho. Es decir, a mí me tocó atender un paciente en un hospital que está en la 25 Poniente, y cuando yo le pregunté la historia clínica, el error del residente que ocurre en ese hospital donde no hay una buena práctica de medicina y que corresponde o muy cercano a la Escuela de Medicina de la UAP, hay una práctica deficiente de la medicina. Me estaba dando el
los datos del paciente confundiendo lo antiguo con lo presente. Y es lo que dice esta diapositiva. Cuando llega el paciente de urgencias y dice, ¿qué te pasa? Dolor de cabeza. ¿Desde cuándo? Una semana. Un mes antes, ¿qué pasó? Un mes antes. Ya, se acabó. De ahí partir. Y si necesitamos hacer otra pregunta, la hacemos. Y si no, no. Por ejemplo, si el paciente tiene estigmas de diferente sexualidad, pues preguntar si practica o es homosexual, si es heterosexual, en fin, si el paciente está casado, si es boxeador, en fin, si se ha caído, si ha tenido fiebre, si ha tenido dengue, en fin, todo en relación cercana al hecho, no en los antecedentes. Y en todos los hospitales de Puebla, primero antecedentes. ¿Para qué nos sirven? Para absolutamente para nada. Y ahí es donde se equivoca el médico, en preguntar antecedentes. Es como si yo voy al mercado por carne y compro todo y hasta el último, si me acuerdo, compro la carne. Eso es lo que hacen la mayoría de los médicos, preguntar antecedentes, y eso es lo que no se debe hacer. A mí me enseñaron en la Escuela de Medicina, la UAP, a preguntar 100,000 preguntas de antecedentes, y hoy reconozco que lo que aprendí en mi universidad, en propedéutica, no sirve absolutamente para nada. Así me lo dijeron en el Instituto Nacional de Neurología. No te enseñaron, y lo que te enseñaron en tu universidad, Puebla, te lo enseñaron mal. Así me dijeron el doctor Sergio Gómez Yata, que ya murió, y le agradecí que me haya dicho eso, porque él me enseñó. El 20% de los adultos acuden a un servicio de urgencias cuando tienen una cefalea secundaria. ¿Cuáles son los datos de alarma? Primera cefalea en su vida. El paciente le debemos preguntar, solo como hace el doctor House. El doctor House no hace 1,000 preguntas. El doctor House de la televisión es la mejor manera de aprender medicina. Hace 2, 3 preguntas. 4, 5. Se acabó. No más. Vean la serie de House. Ahí se aprende la medicina interna, el cómo se hace. No aprendan la medicina teórica, no, sino cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hago yo. Llega el paciente, tiene dolor de cabeza, ¿desde cuándo? Tal día. ¿Antes no tenía dolor de cabeza? ¿Sí o no? Si es sí, ¿desde cuándo? Si es no, ok. Todo dolor de cabeza que empiece después de los 50 años es cefalea secundaria, no es migraña. Ahora, su dolor de cabeza, que ya lo tenía y que ha sido 20 años, ¿se ha incrementado? ¿Sí? Ah, bueno, hay que hacer una tomografía. El dolor de cabeza, ¿responde a analgésicos? Parcialmente o no, hay que estudiarlo, porque ese paciente tiene cefalea secundaria. Una vez llegó un paciente conmigo y la enfermera, que le decía yo Gloriela a la enfermera, me dice la enfermera Gloriela, lo mismo doctor, y le digo, no. Dice, ¿por qué no? Si tiene cefalea hay que darle metriptilina. No. ¿Pero por qué no? No, Gloriela, porque el dolor de cabeza siempre es del mismo lado. Ahí tiene algo. Y el señor tenía una malformación arteriovenosa. Eso ocurrió hace 40 años. Me acuerdo perfectamente bien. Todos hemos recibido traumatismo encefálico como sea. Después de un traumatismo hay que vigilar al paciente y siempre hacer la pregunta, ¿has tenido fiebre? ¿Has tenido erupciones? Nosotros checar si tiene rigidez de nuca y si hay aura, si es migraña, y preguntar cómo es esa aura. Hay que revisar al paciente la exposición neurológica, que vamos a hacer un curso que va a ser el primer viernes de septiembre, va a ser exploración neurológica, estado de conciencia,
pares craneales, función motora, sensibilidad, coordinación y casos clínicos. Luego el segundo viernes va a ser síndromes neurológicos, el tercer viernes va a ser trastornos de movimiento y el cuarto viernes va a ser métodos de estudio a conseguir. Hay que revisarlo, fondo de ojo, si no tiene Babinski, si tiene rigidez de nuca. A veces el paciente, me ha tocado casos que el paciente no tiene, no sabe, pero uno sospecha que tiene VIH. ¿Por qué? Pues uno ya más o menos sabe cuando hay o cuando no hay. Como diría Paco Stanley, hay o no hay. Entonces, uno pedirle la prueba de VIH. A lo mejor él sí lo sabe, o a lo mejor no lo sabe. Si el paciente tiene cáncer, hay que también pedir tomografía. Si tiene un síndrome neurocutáneo, Sturm-Weber, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, o si el dolor de cabeza se asocia a esfuerzos. Es el paciente que llegó, que ya lo vimos. A diferencia de los adultos, los niños acuden a urgencia por cefalea secundaria en un menor porcentaje de casos. Cefalea persistente, fondo de ojo anormal, nistagmus, ataxia. Generalmente el paciente tiene migraña, el niño, pero hay que ver el fondo de ojo y si hay desorientación, si hay vómito, si despierta al niño, historia familiar. Ahora, migraña. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Migraña es un paciente que llega y que dice, doctor, yo tengo mi migraña desde hace 20 años y siempre es así. Náuseas, vómito, me molesta la luz, el ruido, se me quita. Hoy vengo por 3 días que no se me quita. Bueno, pues le damos la exploración fondo de ojo normal. Puede haber una migraña vertebrovascular, donde el paciente tiene un síndrome atáxico y síndrome de tallo cerebral, o puede haber también la migraña hemipléjica. Pero el paciente ya tiene 20, 40 años, ya tiene tomografía y simplemente pues es otro cuadro de migraña, ¿no? Cefalea en racimos, el paciente llega con un dolor de cabeza que le da un mes, le da cada año. Ahí tiene el ojo pequeño que se llama Schönhorner, hay salida de lágrimas, hay secreción nasal, le da la misma hora, no se le quita en un mes, entonces es cefalea en racimos. La hemorragia por hemorragia subaracnoidea es un dolor de cabeza súbito, intenso, el más intenso, que hemos visto muchos casos. El paciente ante un esfuerzo tiene dolor de cabeza. Ahí está el engaño de la hemorragia subaracnoidea. Empieza acá, se sube, se hace 10 y va bajando 9, 8, 7, 6, 5, 4 a 0. Se le quita. Claro. Entonces, cuando llega con el médico, ¿qué molestia tienes? Ninguna. Pero a ninguna, ¿no? Vete a tu casa. Así le pasó a un paciente que estaba hospitalizado, donde lo vio un médico de una área que no puedo decir. Y en lugar de preguntarle, cuando empezaste con el dolor de cabeza, de 0 a 10, ¿cómo fue? 10. ¿Fue lenta o súbito? O como un balazo, como un balazo. Se acabó. Hemorragia subaracnoidea. Acá lo interesante es que la TAC va a ser positiva los primeros 3 días. Va a haber sangre. 3 días. Al cuarto, quinto día ya no hay sangre. Entonces el paciente piensa que no tiene, el médico piensa que no tiene nada. Rigidez de nuca. A veces hay, a veces no hay. Hemorragia parenquimatosa, pues es más fácil. Persona a tercera edad, hipertenso, cefalea, sangre, hemiplegia, TAC, hemorragia, bien fácil. Hematoma subdural epidural, paciente un golpe leve o intenso, lo asaltan o le dan un balazo, accidente automovilístico y de momento el paciente no pierde la conciencia, está bien, entonces el médico piensa que no tiene nada. Ese paciente después de un traumatismo debe ser vigilado un mes, diario, porque cuando hay un hematoma subdural es una gota de sangre venosa, no sangre arterial.
La sangre arterial es cuando es hematoma epidural, hay fractura. Yo solamente he visto un caso de apoplejía hipoficiaria donde el paciente tiene un tumor, sangra, comprime la cavidad de la hipófisis y hay parálisis de nervios craneales, hay una sección del eje hipófisis glándulas, disminución de cortisol, de esteroide, en fin, es algo aparatoso. Y las neoplasias que sangran, ¿cuáles son? Cuando el paciente tiene un nevo que no se trata, tiene una metástasis, cuando tiene la metástasis se va a morir ya no hay nada que hacer. Disección, que yo nunca he visto, no he diagnosticado arteria carótida, que es cuando la persona permanece en una posición mucho tiempo, cuando va con el quiropráctico, o bien cuando el paciente recibe golpes en karate, en judo, en fin. Trombosis venosa cerebral socorrida en las mujeres, toda puérpera. Hemos visto pacientes con dolor de cabeza, con hemorragias cerebrales y sobre todo en los pueblos llevan a la mujer puérpera a que le den su baño bien caliente. La paciente ya tiene factores protrombóticos, más la deshidratación produce trombosis venosa cerebral. ¿Cómo llega al servicio de urgencias? Llega con alteración de conciencia. ¿Qué piensa el ginecólogo? ¿Cuál es el diagnóstico del ginecólogo? Psicosis postparto. Pues sí hay psicosis, pero del ginecólogo, porque está fuera del lugar del ginecólogo, ignora. Entonces, toda mujer puérpera con dolor de cabeza debe ser vista por el neurólogo, no el ginecólogo, neurólogo, no neurocirujano, neurólogo. Me he peleado con los intensivistas y en este caso otros colegas con los intensivistas, porque los médicos intensivistas desconocen lo que es la trombosis venosa cerebral. Afortunadamente, el intensivista desconoce ese tema y comete el intensivista error tras error tras error. Igual las áreas de aledañas como son medicina interna. Hay artículos que yo he leído que se llama así el título: mujer que ingresa por cefalea. Se acabó, ya. Diagnóstico, al final, trombosis venosa cerebral. Hemos visto casos y se ha comprobado la causa trombofilia. Crisis hipertensiva, bueno, pues llega al servicio, presión alta, pues ya. Ahora, hidrocefalia obstructiva. Y esto va nuevamente para nuestro secretario de Salud, el doctor Kersenovich. Doctor Kersenovich, si usted no lo sabía, se lo voy a decir yo, Guillermo Enríquez Coronel, a usted, secretario de Salud, y no me da miedo decirle algo médico, no algo personal, porque yo ni lo conozco a usted. Usted debería saber, señor Kersenovich, que existe un padecimiento que se llama hidrocefalia obstructiva en México y lo produce el cisticerco. Hemos visto casos. Algunos han muerto y otros no. Pero como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Si ese paciente no hubiera tenido cisticercosis, no le hubiera pasado esto. Yo no estoy diciendo que usted sea el responsable de esto. Lo único que yo le puedo decir a usted, señor Kersenovich, es que si usted como secretario de Salud obligara a todos los que hacen comida, hombre, mujer o de cualquier sexo, o los logos que cada día aumentan, se pongan guantes, se laven las manos y la Secretaría de Salud, en lugar de ir a los consultorios a tramar situaciones X, fueran a los lugares donde hacen comida y vieran que se pongan guantes, no hubiera trombosis venosa cerebral, doctor Kersenovich. Pero tal parece que pasa un sexenio, desde el doctor Soberón pasa otro sexenio,
Este señor que está como rector en una universidad en la UCLA, pero ¿qué hizo en México? O sea, ¿qué hizo ese señor que está el rector en la UCLA? Nada, no hizo nada en México, no cambió nada. Entonces, si ese señor que está en la UCLA en México hubiera hecho cambios en cómo se preparan los alimentos, que yo acabo de venir de Europa, de Madrid y de Barcelona y de Aspen, Colorado, y todos utilizan guantes para hacer comida, sería diferente. Tan sencillo como eso. Pero este señor de la UCLA no lo hizo. Ni Soberón tampoco lo hizo. Ni Kumate tampoco lo hizo. Y por lo visto, señor Kersenovich, usted tampoco. Y por eso vemos hidrocefalia obstructiva por cisticercos. Si se le diera tratamiento a las aguas negras, se acabaría con la parasitosis. El doctor Kapil Sethi dijo en Estados Unidos, yo lo escuché, yo, México, así lo dijo el doctor Kapil Sethi, México es un país donde la mierda abunda. Lo dijo Kapil Sethi, amigo mío, neurólogo. Y es cierto, una latinoamericana se enojó. ¿Por qué te vas a enojar? Tú eres de Panamá, pero yo en México. Es la verdad. Si la Secretaría de Salud tuviera interés en nosotros, todos los que preparan comida tendrían guantes y tendrían manera soluble, limpia para hacer comida. Y no les interesa. Otros casos es el glaucoma, que hemos visto pocos casos, pero es el glaucoma, es dolor de cabeza, ojo rojo, pupila dilatada y no ve. Traumatismo encefálico, que ya se vio, hipertensión intracraneana, malformación de arteria venosa. Cuando el paciente deja de tomar analgésicos, el hematoma subdural, y la hipotensión intracraneana. O sea, ¿cuándo viene la hipotensión intracraneana? No la hipertensión, la hipotensión intracraneana. Es cuando hacemos punción lumbar y el paciente hace su vida normal, le baja la presión y le duele la cabeza. Vasculitis. Acabo de ver una paciente esta semana que la habían visto en un Instituto Nacional de Salud. Y el médico le dijo, tienes a una joven de 32 años, tienes esclerosis lateral amiotrófica. Pasan 3, 4 meses y me equivoqué en un Instituto Nacional de Salud. ¿Sé quién es? No digo el nombre, ni el Instituto Nacional de Salud. Entonces le dice, tienes neuropatía motora multifocal y te estamos dando tratamiento caro. Pero vas peor, la reviso yo, no tiene eso. Tiene una vasculitis generalizada y se lo voy a demostrar a la paciente. Tumor cerebral, todos podemos tener un tumor cerebral. Recuerden ustedes que ahorita el doctor Mark Hallett, que es una eminencia que ya salió este año, ya no tiene un tumor cerebral. Uno de los Kennedy tenía tumor cerebral. Guillermo Cabrera, que era un cardiólogo famoso de Puebla, de México, de Cabrera, se fue a Cuba, tenía un tumor, formó un instituto de cardiología de Puebla, de México, tenía un tumor cerebral. El tumor cerebral es frecuentísimo. Absceso cerebral después de caries dentales. La médula espinal es un lugar bastante susceptible de dolor de cabeza. Todos hemos tenido golpes. Trastornos de la articulación temporomandibular, sinusitis, hasta yo tengo sinusitis, esguince por latigazo y cefalea insidiosa, investigar, hipohipertensión, sinusitis, arteritis temporal, que yo posiblemente he visto pocos casos. Responden con esteroides. No puedo comprobar que era eso porque necesita biopsia y pues no le hemos hecho biopsia.
arteritis temporal y trombosis venosa cerebral, frecuente en México por las condiciones de educación de los pueblos donde se le dice a la puérpera, tienes que guardar la cuarentena. ¿Y saben qué es la cuarentena? Estando acostada 40 días sin bañarse, 40 días sin bañarse. Y luego su baño de temazcal, caliente, todo, evoluciona a trombosis venosa cerebral. Yo sé que es difícil quitarle estos hábitos a la gente de los pueblos y no, eso no tiene la culpa la Secretaría de Salud, son condiciones educacionales que ojalá algún día desaparezcan. Trastornos metabólicos, cuando la persona ingiere nitritos, los que van a los volcanes, hipoxia, hipertiroidismo, síndrome postraumático, en el anciano, arteritis temporal, que yo posiblemente he visto, más no diagnosticado porque hay hecho biopsia, ¿no? Lo de esteroide responde, pues sí es neuralgia del trigémino, que es un dolor como toque eléctrico, damos oxcarbazepina, la mayoría de los casos es idiopática, pero en algunos casos es secundaria, por lo que hay que hacer resonancia magnética. Y el paciente cuando deja de tomar, sobre todo ergotamina, tiene dolor de cabeza. El Parkinson duele, la vasculopatía cerebral es una patología del reumatólogo. Mis respetos para los reumatólogos que son realmente médicos muy estudiosos, médicos que saben mucha medicina. Aquí en Puebla, desafortunadamente falleció hace algunos años el doctor Jorge Rojas, que era el sensei, el sabelotodo. Tiene su hijo que pues ahí va por esos caminos, pero son gente bastante preparada, los reumatólogos. Mis respetos para ellos, porque muchas enfermedades corresponden al reumatólogo. Ayer platicaba con una persona que le diagnosticamos una enfermedad que se llama dermatomyositis y gracias a los dermatólogos, a los reumatólogos, gracias a los hematólogos, que México es un lugar privilegiado porque tiene, tanto en Puebla como en Monterrey, aquí tenemos a Guillermo Ruiz Argüelles, en Monterrey tienen a doctor, no recuerdo el nombre, Almaguer me parece, pero son eminencias a nivel mundial, doctor Guillermo Ruiz Argüelles, al que le mando saludos. Neuralgia posherpética, que cualquiera, hasta mi abuelita lo diagnostica, pues es un dolor, herpes duele mucho, y sobre todo cuando hay vasculitis. Ahora, ya para terminar, este joven que no es fantasma, este jovencito existió y murió. ¿Quién lo atendió? Yo. ¿Qué le pasó al joven? Este joven llegó a un hospital, lo atendieron, tenía faringitis, no puedo decir más, quizás lo atendieron bien, no puedo decir más. Regresa una semana después, peor, fiebre, alteración de conciencia, deterioro de conciencia, intubación. Y observen ustedes estas lesiones en la piel. Observen ustedes estas lesiones en la piel. ¿Sí? Estas lesiones en la piel. Entonces, el paciente lo que tuvo fue faringitis. De la faringitis se le fue al corazón, hizo endocarditis. Yo no puedo asegurar, negar o afirmar si el médico de urgencias le escuchó el corazón, si había taquicardia, si había soplo. No puedo decir nada, porque no me consta. Pero tenía endocarditis. Esa endocarditis echa émbolos para todos lados, se va al cerebro.
cae en muerte cerebral. Ahí está, esas fotos yo las tomé con mi cámara. Cae en muerte cerebral y fallece a los 20 y tantos años de edad. En otras palabras, una infección de garganta puede evolucionar a una endocarditis. ¿Por qué le dio endocarditis? No sé. Hay una cefalea que se llama Thundercat, que es una cefalea súbita. Lean ustedes este capítulo, lo escribe Dodik, ahí está Dodik. Yo he tenido pláticas en vivo en Estados Unidos por el doctor Dodik. Es un doctor que utiliza lentes bastante gruesos, se ve bastante típico porque tiene lentes gruesísimos, tiene una miopía extrema. Pero lean el artículo, se llama Cefalea Thundercat, que es interesante leerlo. Y sobre todo, faltó mencionar un síndrome que es muy interesante, ya no me dio tiempo ponerlo, se llama el síndrome de vasoconstricción cerebral posterior. Lean el síndrome de vasoconstricción cerebral posterior, que es un dolor de cabeza, trastornos visuales, para hablar que se presenta en nefrópatas, que se presenta en puérperas y que algunos le llaman síndrome de leucoencefalopatía cerebral posterior. Pero nunca olviden el síndrome de vasoconstricción cerebral posterior. Pregunta de los... Antes era el programa de los 64,000 pesos. Bruce Lee murió. La pregunta es, ¿de qué murió Bruce Lee? ¿De un brazo? No. ¿De qué murió Bruce Lee? Nadie sabe. Bueno, vean su historia. Bruce Lee tenía migraña, tantos golpes que había recibido. Pero un día, en la migraña que hay, se pelea y ¿qué más? ¿Qué más? La visión fuerte. De la visión, Náuseas y qué? Náuseas y vómito. Entonces Bruce Lee llegó un día a su casa, tenía dolor de cabeza, se acostó, náuseas, vómito, 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 se deshidrató, estado de coma y murió. O sea, ¿de qué murió Bruce Lee? De cefalea y de edema cerebral. Ahora, hay la versión de una mafia china que se llama la Triada, que se sospecha hizo algo en favor de que sucediera eso, pero no hay consenso. El hecho es que la autopsia dijeron murió cefalea y edema cerebral. Él tenía migraña y murió, tenía el diagnóstico que sale es edema cerebral por hiponatremia, por vómito. Bruli. Y ya para terminar, recuerden ustedes que estamos en México, falta un minuto. Lamentablemente tengo que todos los sábados hablo de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es México, un país el más peligroso de Latinoamérica. Tengan mucho cuidado y recuerden ustedes que las madrugadas son mortales. Se acaban de enterar de hoy en la madrugada el accidente que hubo en la calle Atizcayol, varios muertos hoy en la madrugada, acá en Puebla, que ojalá algún día México, ustedes tuvieran interés en obligar a las personas que hacen comida a utilizar guantes y las cocineras y los cocineros, ellos no van a mandar y no van a querer por ellos mismos hacerlo, pero si ustedes como secretaría lo obligan, claro que sí se hace.
Cuídense, cuídense, que ojalá nos libremos de esto algún día. Muchas gracias a todos ustedes.